Buenas noches y bienvenidos a De qué se habla a las 7. Hoy tenemos 4 temas que hacen parte de la actualidad de nuestro país. Empezamos hablando del llamado del presidente Duque al Congreso para tramitar una ley antivandalismo y antidisturbios. También hablamos sobre el primer intento para entablar una mesa de diálogo con manifestantes de la primera línea. Además, hablaremos de la llegada al país de 2,5 millones de vacunas donadas por Estados Unidos y terminamos con la extensión del programa Ingreso Solidario hasta el mes de agosto. Comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Ustedes, gracias por compartir lo que opinan de nuestra conversación el día de hoy. El presidente Iván Duque pidió apoyo del Congreso para que en la próxima legislatura se dé trámite a una ley que busca poner freno a los actos vandálicos y los disturbios que causan infiltrados en medio de las protestas, como las que ha vivido el país desde el mes de abril, cuando comenzó el paro nacional. Las voces críticas del gobierno señalan que en ese mismo sentido la ley debe ser también para regular los excesos policiales. Además, se crea un debate nacional sobre las limitaciones que esta ley tendría frente a quienes ejercen su derecho a la protesta. Para hablar sobre los detalles de esta propuesta de ley antidisturbios y antivandalismo, nos vamos a conectar con María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático. Pero antes tenemos a Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, que explica la prioridad que tiene esta ley para fortalecer los instrumentos del Estado Social de Derecho. El vandalismo no es protesta, es delito. No es ejercicio de un derecho protegido por la Constitución, sino acción delincuencial que la Constitución ordena perseguir a través de la Administración de Justicia. Fortalecer los instrumentos del Estado Social de Derecho para proteger a la ciudadanía del vandalismo y de la violencia es prioridad. No hay que dejarse confundir. Vandalismo es violencia, saqueo, atentados contra la integridad personal y la vida. Nada de eso, conforme a la Constitución, es protesta. Por el contrario, la jurisprudencia deja claro que por ser violencia y ser delito, no hacen parte de la protesta y no tienen protección constitucional. Sorprendente que actores políticos en democracia rechacen el anuncio de una ley que busca proteger a los ciudadanos del vandalismo y la violencia a gran escala. Esa preocupación la deben tener los bandidos, los violentos, no los demócratas que deben proteger a la gente. Senadora Cabal, gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7 y empiezo preguntándole qué alcance tendría esta propuesta de ley antidisturbios y antivandalismo. Es una propuesta necesaria, pero lo triste es que desde que incluso antes de llegar el ministro de Defensa Botero, se había propuesto, dada la necesidad, de poder frenar conductas que son abiertamente delictivas, y en ese momento finalmente satanizaron el discurso del ministro. Es urgente poder tipificar lo que significa esta actuación. Hoy los vándalos salen felices después de que los capturan y los llevan a un juez de garantías. Son unas minorías violentas que falsean el derecho porque no existe el derecho fundamental a la protesta por encima de derechos, esos sí fundamentales a la vida, a la movilidad, esos sí fundamentales al trabajo. Sí, senadora Cabal, ¿qué implicaciones tendría entonces esta ley para las personas que recurren a actos vandálicos, a disturbios, queriendo con esto llamar de alguna manera la atención de las autoridades? Implica que vamos a tener justicia la gran mayoría que preferimos trabajar y que creemos que no tenemos derecho a quemarle nada a nadie ni a quemar policías, porque así no se construye sociedad. Esto sería una salida y una respuesta y es más que urgente. Senadora Cabal, pues una de las mayores inquietudes que hay en este momento sobre la propuesta es si contempla sanciones o regulaciones a los excesos de la fuerza pública en las movilizaciones sociales. Pero es que ya no es suficiente. Ahora los policías no solo los matan cuando van desarmados con tiros de fusil o los queman vivos y todavía siguen invocando que la respuesta debe ser con uso proporcionado de la fuerza. ¿Hasta dónde quieren llevarnos los jueces y todo este adoctrinamiento progresista? ¿A dejarnos una policía desarmada para que los civiles no tengamos quien nos defienda? Eso es muy peligroso porque la gente termina defendiéndose por cuenta propia.
Entonces, ya suficiente amarre tiene la fuerza pública. Ahora los que se tienen que comportar son los vándalos y terroristas que están acabando con el país. Senadora, ¿cómo esta propuesta de ley ofrece garantías para quienes salen a las calles a ejercer su derecho a la protesta pacífica? Ya de por sí la protesta es disruptiva, pero entonces, ¿qué consideraciones, digamos, se toman alrededor de esto, partiendo que la protesta de por sí pues, va a generar algunos bloqueos en diferentes vías? Porque si, un ejemplo, en Bogotá 7.000 personas van a manifestarse en contra de algo, pues evidentemente hay un bloqueo de una vía. Sí, pero ojo con lo que usted está diciendo. El derecho fundamental es a la libertad de expresión. La libertad de expresión tiene un derecho secundario que es a la manifestación pacífica. Eso está totalmente protegido por el derecho interno y por las convenciones internacionales. En el momento en que deja de ser pacífica, no está protegida sino por los delincuentes y los bárbaros y los jueces también, que les gusta es modificar la naturaleza de las cosas, y abogados que les gusta defender bandidos. Eso no tiene nada que ver con la naturaleza del derecho, porque ahí se violan otros derechos fundamentales, como ya lo dije, y resulta que no hay ningún derecho absoluto. Y la protesta como tal no es un derecho, es una manifestación, una actividad, una acción de la manifestación pacífica. Que sea disruptiva, pues es que tienen permitido por horas a través de un permiso. Ya si quieren es tomarse la ciudad, como hicieron con Cali, que eso les debió costar a la mafia por ahí 30 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando? De una toma guerrillera financiada por el narcotráfico disfrazada de protesta. Se habla de 30 millones de dólares y hace un cálculo, digamos, un poco ligero. ¿De dónde sale esa cifra, senadora? ¿Usted sabe cuánto dinero han incautado en motos y en taxis? Por lo menos 8.000 millones de pesos. ¿Usted recuerda que hace 4 días incautaron 1.800 millones de pesos en Bogotá? Llevamos 60 días. Ese es el cálculo. Lo incautado no debe ser sino un porcentaje mínimo. ¿Usted sabe cuánto cuesta bloquear toda la actividad comercial, agrícola, pecuaria de una de las regiones más prósperas del país? ¿Bloquear el puerto de Buenaventura? Eso no es gratis y eso no es protesta. Senadora, la alcaldesa, precisamente con respecto a lo que usted nos está diciendo, hace pocos días manifestaba alrededor de este tipo de actos vandálicos que se han presentado en diferentes estaciones de la capital del país, que ahí hay una campaña política, que este tipo de actos, digamos, hacen parte de una campaña política. ¿Usted qué piensa de estas expresiones? Pues la izquierda salvaje lo único que sabe es expresarse con violencia, ¿no? Finalmente este país lleva más de 60 años sufriendo lo que eran 3.000 secuestros al año, la quema del Palacio de Justicia. Esa es su única forma de ellos entender que se pueden imponer, porque no ganan en las urnas, tienen que generar violencia para exigir y que se le cumplan demandas. Es una minoría que pretende subvertir el orden, que pretende violar las reglas de la democracia. Sí están allí y yo creo que se les fue la mano. Senadora María Fernanda Cabal, por el Centro Democrático, muchas gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla a las 7? Gracias y feliz noche. Para seguir hablando del tema de la ley antidisturbios y antivandalismo, nos conectamos con Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7, abogado, y antes de continuar con usted, quiero que escuchemos el anuncio del presidente Duque sobre la presentación de esta ley. Ya viene desarrollándose en el Congreso una discusión sobre cómo fortalecer las herramientas jurídicas contra el vandalismo en Colombia. Seamos claros, hemos visto unos actos vandálicos que han destruido infraestructura pública, que han incendiado palacios de justicia municipales, que han atentado también contra locales comerciales, y claramente necesitamos endurecer penas y necesitamos también que esos delitos no sean excarcelables. Yo creo que hay un gran consenso en el Congreso frente a la gravedad de estos hechos y a que tenemos que abordar esto desde una política criminal seria, responsable y que también le dé tranquilidad a los ciudadanos. Y por supuesto también ser muy claros frente a temas como los bloqueos. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que nadie tiene derecho de quitarle a otro el derecho al trabajo, a la movilidad, a la alimentación o quitarle el abastecimiento a una ciudad.
Doctor Bernate, ¿cómo ve usted estas declaraciones y la propuesta de ley antidisturbio y antivandalismo que hace el presidente Iván Duque? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Un saludo para ustedes, para todas las personas que están con nosotros. Y pues estamos de acuerdo con el presidente de la República en el sentido de que pues todos debemos condenar y repudiar los actos de vandalismo y sobre todo la necesidad de tener una política criminal seria. Sin embargo, hace 10 años se expidió la denominada Ley de Seguridad Ciudadana en el marco del paro agrario, en la que se criminalizaron comportamientos como el bloqueo, la obstrucción de vías públicas, se aumentaron significativamente las penas para el delito de violencia contra servidor público, el daño en cosa pública, el objeto del lanzamiento de objetos peligrosos también, de manera que estamos con una ley que tiene 10 años, desconocemos su vigencia, sus aciertos, desaciertos. Precisamente una política criminal seria estudiaría qué tan efectiva ha sido esa ley, si no lo ha sido, por qué no lo ha sido, y aplicar más bien lo que está. Digamos, las penas hoy ya lo son suficientemente drásticas, estos hechos están penalizados, entonces creo que no es el momento para resolver todo a punta de criminalizar y criminalistas de forma drástica. Yo creo que ese no es el camino. Pues, abogado Bernate, con respecto a eso que usted nos dice, ¿bajo qué marcos jurídicos se podría sustentar esta ley y cuáles además la harían inviable? ¿Usted qué cree? Digamos, el marco jurídico permite al Congreso de la República expedir leyes que precisamente endurezcan las penas, eso no es un problema. Digamos, el debate no es de forma, aquí el debate debe ser de fondo. Necesitamos a cada problema que tiene Colombia responder con una ley que endurezca penas, que siempre el discurso es el mismo, penalizar, ¿por qué no hacemos un estudio? Hace 10 años que creamos precisamente esta ley antivandalismo. ¿Qué pasó con esa ley? ¿Dónde está el estudio científico del hecho gravísimo de castigar a otro ser humano? Eso tiene que estar precedido por un estudio y no lo dudo, el Congreso que aprobó la prisión perpetua es capaz de aprobar cualquier ley y más si vende también como el aumento de penas. Doctor Bernate, pero entonces además de este estudio, ¿qué otras maneras podrían contrarrestar pues los graves actos vandálicos que se han venido presentando en las más recientes movilizaciones sociales? Pues es muy fácil salir a pedirle al Congreso que expida una ley a costo cero y plantear que ahora habrán penas de 20 o 30 años de prisión con el peligro de que se termine criminalizando la protesta social. Yo creo que lo que hay que hacer es, tenemos una ley hace 10 años, ¿por qué funcionó, por qué no funcionó? ¿Cuáles son sus aciertos, desaciertos y demás? Esa es para mí la salida, una justicia pronta y cumplida, efectiva y sobre todo ejemplarizante. No esto de estar sacando leyes todos los días frente a cualquier problema que tenga nuestro país. Hoy, doctor Bernate, ¿qué le ocurre a un joven o a un ciudadano que incurra en vandalismo y en este tipo de actos en nuestro país? ¿Qué le ocurre a nivel penal, por ejemplo? Si se hace una buena y efectiva investigación y se cuenta con una prueba sólida que se presenta ante un juez, pues estas personas van a ir a prisión, entre otras cosas por daño en bien ajeno agravado, daños a personas, si hay obstrucción a vías públicas, pero para eso se requiere una buena investigación que convenza a un juez y sobre todo en el marco de las garantías que tenemos todos los seres humanos. Si todo ello se cumple, pueden pasar hasta 10 años en prisión efectivos. Entonces yo creo que las leyes ya están lo suficientemente drásticas, yo creo que lo que hay que hacer es aplicarlas. Tenemos una ley de hace 10 años, ¿por qué no nos cuentan qué pasó? Si fue que no funcionó, si es que qué pasó. Pero créame que el problema no se resuelve expidiendo una ley. Eso ya lo vivimos hace 10 años. Sí, mire que el paro agrario fue un paro intenso y este es mucho peor. Doctor Bernate, pues justamente le quería preguntar por qué entonces muchas de estas, pues digamos, personas que han cometido actos vandálicos terminan en libertad tan pronto, empiezan a hacerles el proceso y de pronto quedan en libertad. Entonces, ¿cómo explicar esa situación si ya además existe una ley, como usted lo dice, que regula este tipo de situaciones? Es sencillo, y es que la investigación criminal se rige por básicamente el respeto a unas reglas y el respeto a unos derechos. Los casos en que estas capturas se han caído es porque no hay pruebas, porque no hay evidencias, porque la investigación no está bien hecha o lo más grave, porque se han violado los derechos de las personas capturadas. Eso es inadmisible, eso es muy grave y yo creo que hay que fortalecer la investigación y la cultura de respeto por los derechos humanos, entre otras también por los límites a ese derecho a protestar. Es un tema cultural, pero ahora subir las penas con el peligro de que se criminalice la protesta social es inadmisible. Bueno, pues agradecemos a Francisco Bernate por su mirada, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. A ustedes, muchas gracias, una feliz noche y que todos estén muy bien sobre todo.
Ahora vamos a hablar del séptimo arte porque hoy queremos recordar al actor Marlon Brando, el hombre que marcó un antes y un después en la actuación fílmica de Hollywood y del mundo. Brando es recordado por su extraordinaria capacidad para interpretar cualquier personaje, lograr escenas memorables en el séptimo arte e influenciar de manera casi que profunda en las generaciones posteriores. Ahí está en El Padrino, por ejemplo, Daniela. Sí, José Fernando, y mire, Marlon Brando fue nominado 8 veces al codiciado premio Oscar, pero lo ganó en 2 ocasiones, como mejor actor por Nido de Ratas en 1954 y por El Padrino en 1972, que pues sin duda alguna es la actuación más recordada por los críticos y fanáticos del cine. Sin embargo, Brando lo rechazó y en su lugar subió Sachin Littlefeather, joven de origen nativo estadounidense y activista por los derechos de su pueblo. Fue una manera de protestar de Brando por el trato que Hollywood les daba y por la masacre de Wounded Knee. Así era el gran Marlon Brando. El Portal de las Américas se ha convertido en uno de los dolores de cabeza más grande para la ciudadanía y la alcaldía de Bogotá. Los continuos bloqueos, el expendio de drogas y la muerte de un joven motociclista el fin de semana pasado llevaron la situación a un punto de no retorno. Luego de las reuniones de la tarde entre el secretario de Gobierno de Bogotá y los miembros de la primera línea, los jóvenes se levantaron de la mesa y solicitaron la presencia de la alcaldesa Claudia López. A pesar de este complicado primer encuentro entre algunos de los subgrupos de la primera línea y el gobierno distrital, este último afirma que seguirán firmes, abiertos al diálogo. Pues para hablar de este tema se conecta con nosotros Heidi Sánchez. Ella es concejala de Bogotá por la coalición Colombia Humana y Unión Patriótica. Muchas gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla a las 7? Muy buenas noches para todos y todas. Agradecerles muchísimo por la invitación, a todo el equipo de trabajo. En serio, muchas gracias por la invitación. Bueno, muy amable usted también por aceptárnosla. Concejal, ¿qué análisis se puede hacer del inicio de diálogos entre el gobierno distrital y la llamada primera línea del Portal de las Américas y el retiro por parte de los jóvenes de la primera línea el mismo día del inicio de estas conversaciones? Bueno, en primera instancia quiere decir que no solamente son personas del portal Resistencia, pues anteriormente Portal de las Américas, sino también asistieron a este espacio jóvenes de distintas localidades de la ciudad, Ciudad Bolívar, Usme, Suba, Bosa. En la idea de poder entablar un diálogo, ellos han venido y ellas han venido construyendo una serie de pliegos de peticiones en cada uno de sus territorios que en efecto no recogen una misma línea, sino pues hay distintas reivindicaciones de localidad a localidad, por decirlo así. Y pues esa mesa se levanta lamentablemente porque quien lo cita es la alcaldesa mayor. Hay que decir que no se parte de cero, hubo otros espacios en el Palacio de los Deportes donde pues no fue posible tampoco por la falta de garantías para estos muchachos y muchachas que hacen parte de estas primeras líneas para el espacio de negociación con la administración distrital. Sé que en muchas localidades los alcaldes y alcaldesas locales han estado dialogando con los pelados y con los chicos y chicas de primera línea. Sin embargo, pues una de las exigencias, y por eso es que se levanta la mesa el día de hoy, es que esté la alcaldesa mayor Claudia López. Bueno, vamos a escuchar lo que algunos miembros de la primera línea han dicho sobre una supuesta estigmatización que se les viene haciendo y de no pertenecer a bandas de narcotráfico, de microtráfico del sector. Oigamos lo que dijeron a nuestra periodista de RTBC, Diana Gómez. La primera acusación que se nos hace acerca de estar, digamos, fomentando el microtráfico en el punto de resistencia del Portal de las Américas o puesto por nosotros Portal de la Resistencia, aprovechamos para hacer de una vez una denuncia pública a la Policía Nacional de estar trabajando de las manos con las redes de microtráfico de las ollas que rodean o están cercanas a la zona o el punto de resistencia, porque nos parece increíble que decenas de traficantes de droga y expendedores de droga lleguen hasta el punto de resistencia, vendan a plena luz del día a todas las personas que pasen y lo hagan enfrente de las autoridades, enfrente de la policía, enfrente de la SIJIN, y ellos no intervengan y permitan que estas personas vayan al portal a vender y vuelvan a las ollas a dar cuenta y la policía no haga absolutamente nada.
Esto lo hacen porque es una campaña de desprestigio al punto de resistencia, no solo a la primera línea, sino a todas las personas que se acercan a este lugar a expresarse y a ejercer su derecho a la protesta. Concejala Heidi, quisiera conocer su percepción, su opinión ante lo que acaba de escuchar esta denuncia de un joven que está en primera línea. Pues bastante lamentable lo que ellos están denunciando en este momento, pues esperamos que realmente las instancias de investigación puedan tomar cartas en el asunto para esclarecer esta situación. Nosotras, de hecho, a principio de año hicimos un debate de seguridad donde, por ejemplo, en algunas localidades pues hay como un asocio en esas bandas pues de narcotráfico, de microtráfico, también de control territorial, donde pues también al parecer pues la policía está involucrada allí y pues en ese sentido le pedimos al secretario de Seguridad en ese entonces, el doctor Hugo Acero, para que se tomaran cartas en el asunto. Yo creo que en esto, o sea, lo que tiene que hacer la Alcaldía Mayor de Bogotá es, o sea, esto no es una problemática que con el caso del Portal de las Américas sobre el tema del expendio de drogas que nace en el paro, o sea, lo que ha ocurrido hace muchísimos años después de la intervención al Bronx en el barrio María Paz, alrededor del Amparo, donde se han presentado este tipo de situaciones y que pues no se haya hecho nada desde la Policía Nacional, que no se haya hecho nada desde la Fiscalía para desmantelar estas bandas de micro y narcotráfico que existen en varias zonas de la ciudad y en esa zona, en algunas partes de la localidad de Kennedy también. Concejal, mire, yo le quiero preguntar a propósito de la estigmatización de la que habla este joven, ¿cómo evitar esa estigmatización en este punto donde esas protestas cada vez se vuelven pues más violentas, cada vez hay más disturbios, cada vez digamos que hay un exceso de apoderamiento de las estaciones de Transmilenio? ¿Cómo evitar esa estigmatización en este punto? Bueno, yo quisiera resaltar que la estigmatización y la criminalización a la protesta social siempre ha existido. O sea, yo hice parte del movimiento estudiantil, siempre se presentaban este tipo, o sea, había como una lógica por parte del gobierno nacional, el gobierno de turno, de señalar a quienes nos estábamos manifestando en las calles, donde también se presentaban incluso judicializaciones a partir de montajes judiciales una vez terminaba la movilización, de allanamientos y demás, que hay que decir viene siendo o ha sido una práctica reiterativa por parte del gobierno nacional de turno, cuando estuvo Uribe, cuando estuvo Santos y bueno, pues en este caso con Iván Duque a partir de las judicializaciones que hubo el año pasado de manifestantes que estuvieron en el año 2019. Siento que, o sea, lo que nosotras y nosotras como bancada y pues desde la Colombia Humana, desde la Unión Patriótica como coalición hemos insistido a la tranquilidad en el ejercicio de la movilización y a que se puede instar al diálogo. Uno de los elementos, y que lo digo también por experiencia propia, y fíjense ustedes lo que fueron las movilizaciones desde el 28 de abril, que siempre y cuando no hubiese presencia de SMAT no pasaba nada. Así como se ve tal cual en la imagen, de fondo se desarrollaba la movilización, pero después de las 5 de la tarde parecía como si hubiese una orden de que el SMAT intervenga y disperse la movilización, porque sí, yo creo que hay que organizar mucho estos espacios en el sentido de evitar que existan infiltraciones, de pulir muchísimo los pliegos de peticiones que se han construido y de ir al diálogo. Para que se puedan sacar ganancias en el marco de esta movilización. Claro que sí, pues durante estos más de 2 meses de movilizaciones, una de las polémicas más grandes que han dejado los hechos en el Portal de las Américas es la posible financiación de grupos ilegales y de grupos políticos. Nuestros periodistas también indagaron a los jóvenes de la primera línea sobre estos señalamientos. Queremos enfatizar que no estamos siendo financiados por nadie, que el hecho de que hayan personas que nos lleguen en dotación de cascos, caretas y pues cosas como para nosotros protegernos, eso no implica que estamos siendo financiados por nadie, ni por el gobierno, ni por la FARC, ni por el ELN, simplemente, ni por Colombia Humana. Estamos simplemente ejerciendo nuestro derecho a la libre protesta y creo que se nos está negando, se nos está vulnerando ese derecho. Concejal, pues nuevamente, ¿cómo ve usted esta intervención de los jóvenes de primera línea? Y también preguntarle, una de las peticiones que ellos hacen es, digamos, poder convertirse en un partido político, en un movimiento político. ¿Cómo ve usted esa opción?
Bueno, un error que han cometido los gobiernos a lo largo de la historia es quitarle el criterio a la gente que se moviliza en la calle. Entonces, cuando no era, ahora en estos momentos Colombia Humana, entonces decían en ese momento cuando estaba Uribe que las marchas estaban infiltradas por la FARC, que siempre hay como un externo, una persona que está por encima de ellos o ellas para que decidan salir a manifestarse. Yo creo que eso es lo primero que hay que respetar, y es que hay un criterio autónomo por el cual manifestarse, y es precisamente como esa necesidad de eliminar esas brechas de desigualdad de la cual han sido víctimas y que se recrudeció con el marco de la pandemia. El que se piensen como actores políticos es supremamente importante, fundamental, de que el aterrizar esas demandas por las cuales están saliendo a las calles en ser actores políticos, en ser actores decisorios es supremamente central, importante, y es un paso bastante relevante. Sí, pues agradecemos a Heidi Sánchez, concejala de Bogotá, por la coalición Colombia Humana y Unión Patriótica. Gracias por estar con nosotros en ¿De qué se habla a las 7? A ustedes muchísimas gracias por la invitación y bueno, pendiente para otra invitación. Gracias. Se conecta con nosotros también para hablar sobre este tema la concejal por el partido Alianza Verde, Lucía Bastidas. Buenas noches, concejal, y bienvenida a ¿De qué se habla a las 7? Muy buenas noches y un abrazo para todos los amigos de ¿Qué se habla a las 7? Bueno, concejal, ¿cómo ve usted este primer intento de mesa de diálogo entre los jóvenes de la primera línea y el distrito? ¿Cómo lo ve y cómo ve además que se hayan levantado tan temprano, apenas en el primer intento de diálogo? Bueno, los diálogos siempre serán importantes, pero hay que mirar quiénes son los interlocutores. Es un mal mensaje de la alcaldía creer que empoderamiento es taponar vías, es quemar buses, es quemar llantas, es intentar quemar a policías vivos, es afectar la tranquilidad de los barrios y de los vecinos. El primer llamado debía ser con los vecinos de los portales, de Suba, de Plaza de las Américas y de la localidad de Usme, que han sido afectados, a quienes les acabaron sus barrios, a quienes les acabaron sus entornos, a quienes les acabaron la tranquilidad hace 62 días. Es un mal mensaje del gobierno y lo que vemos es la oferta institucional solamente para los que están haciendo vandalismo y protestas, la oferta institucional solamente del veedor, del personero y de las entidades del distrito es para ellos. Entonces, repito, un mal mensaje de la alcaldía, y fuera de eso salen con un tono amenazante para los bogotanos. Así no es, Bogotá no es el Caguán y no podemos permitir que sea un caguancito la ciudad de Bogotá, y la alcaldesa tiene que enderezar el camino. Concejal Bastidas, ¿usted qué cree que deberían ser los primeros temas a abordar en este diálogo con estos jóvenes de la primera línea? Lo primero es que no a las vías de hecho, de respetar el tema de la ciudad, de conservar los entornos, de respetar la tranquilidad de los vecinos de los portales, de no acabar con la infraestructura, es pedirles que las vías de hecho no son. Por supuesto que los diálogos que vamos a escuchar atentos qué es lo que van a decir, y simultáneamente atender a los vecinos de los entornos de los barrios afectados. Concejal, ¿cómo ve usted las peticiones que están haciendo algunos subgrupos de esta primera línea para poder llegar, digamos, a unos acuerdos y, digamos, de alguna manera dejar libre las vías públicas de Bogotá? Algunas de estas, como formar un partido político. ¿Cómo ve usted esa opción? Y como usted lo decía ahorita, pues este tema ya se está volviendo algo violento, están cambiando las manifestaciones pacíficas por situaciones de disturbios. ¿Cómo ve usted las peticiones de estos jóvenes? Bueno, para tener un partido político no es necesario que haya un diálogo con la alcaldía. Existe el Consejo Nacional Electoral, existe la registraduría, pueden recoger firmas, hay maneras que datan en el gobierno nacional para poder constituir un partido político. Para eso no es necesario hacer ningún diálogo con el gobierno distrital y nacional. Todos podemos formar partidos políticos siempre y cuando cumplamos con los requisitos. Tener zonas aisladas en la ciudad, zonas vedadas, como si fueran un caguancito, no lo podemos permitir. Aquí, por supuesto, que escucharemos las peticiones de los jóvenes, de estos jóvenes y de todos los jóvenes de la ciudad, con las necesidades y con los requerimientos que tienen que ver, por supuesto, como lo han planteado varios grupos de jóvenes a través de las organizaciones de juventudes
en relación con la reactivación del empleo, con poder entrar a la universidad, con poder tener posibilidades de arte, deporte y recreación. Por supuesto que eso se tiene en cuenta, hay oferta del distrito, pero están planteando unos temas absurdos y lo que no podemos permitir es la amenaza a la ciudadanía, la amenaza a los bogotanos. Si quieren protestas pacíficas, se tienen que dar las garantías, se han dado las garantías, pero no pueden estar jugando con la escucha que ha planteado el gobierno distrital. Y en eso tenemos que identificarnos todos. Sí. No al vandalismo que afectó a la ciudad de Bogotá y que sigue afectando. Anoche lo vimos en la localidad de Kennedy y en la localidad de Suba. Hoy vemos grupos. Acabo de pasar por la séptima con 46 y hay una aglomeración. Está taponada toda la carrera séptima. Entonces, de esta manera no podemos interlocutar con absolutamente nadie. Pues concejal Lucía Bastidas por el partido Alianza Verde, muchas gracias por estar con nosotros en De Qué se habla a las 7, muy amable. Un abrazo, José Fernando. Vamos a nuestra primera pausa. No olviden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales con el numeral Hablemos de. Ya regresamos en De Qué se habla a las 7, no se desconecten. A ustedes muchas gracias por continuar con nosotros y por escribirnos en las redes sociales, ahí los estamos leyendo, numeral Hablemos de. Esta música, Daniela, ¿hasta dónde la remite? ¿De qué le trae recuerdos? No, recuerdos muchos, esta canción además de reggae, pero sobre todo, ¿sabe qué? Como que me dan ganas de estar en la playa, de teletransportarme en este momento a una playa, mar, sol. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? No, pues espectacular, usted ya me llevó hasta ese punto, estoy en vacaciones. Hoy, como todos los 1 de julio, nos unimos a la celebración del Día Internacional del Reggae, un estilo de música que surgió en la isla caribeña de Jamaica y que ya pues, se ha hecho universal por la capacidad que tienen estos ritmos de inspirar, animar y, por supuesto, alentar a la gente. Mire, José, este día se viene celebrando desde 1994, cuando surgió la idea de movilizar a las emisoras de radio jamaiquinas para que hicieran especiales acerca de las raíces del reggae y sus ramificaciones. El mento, el ska, el rocksteady, el reggae, el dub y el dancehall. Básicamente la finalidad de celebrar este día era algo casi que local, como trasfondo, digamos, cultural. Sin embargo, gracias a figuras emblemáticas como el gran Bob Marley, pues esta conmemoración llegó a todo el mundo y hoy por eso usted esta música la hace sentirse en la playa, relajada, delicioso. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión, la que un día tú fueras solamente para mí. Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque confirmó el aterrizaje del avión Júpiter de la Fuerza Aérea Colombiana, que transportó 2,5 millones de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Janssen. Con la llegada de estas nuevas dosis, Colombia sigue avanzando en su plan de vacunación y a pesar de las cifras récord de contagios y muertes que no disminuyen y la variante Delta del COVID acechando por el mundo, se siguen dando pequeños pasos para acercarnos cada vez más a la inmunidad de rebaño. Para hablar de la llegada de estas vacunas y de su distribución, nos conectamos con Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud. Gracias, doctor, por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Doctor Fernández, ¿cuál es la importancia de esta donación de vacunas de la farmacéutica Janssen que acabamos de recibir en Colombia por parte de Estados Unidos? Bueno, esta vacuna tiene una ventaja operativa muy importante y es que es una vacuna que se puede aprovechar en contextos diversos, como aquellos rurales dispersos de difícil acceso, en donde la posibilidad de volver a ubicar una persona o a veces es difícil o implica un costo muy alto en términos logísticos y en tiempo. Hemos insistido mucho porque esta es una vacuna de un esquema monodosis, de una única dosis, y además que no requiere unas condiciones de ultracongelación como las vacunas de Pfizer. Entonces esta estrategia permite además que de una vez alguien se pueda vacunar
y también nos permite aprovechar para hacer la unificación de etapas en lugares del país en donde no tendría sentido proceder por etapas dado el tamaño de las poblaciones. Termino diciendo que esto nos permite impulsar una estrategia que hemos llamado Vacúnate de una, para que todas aquellas personas mayores de 50 años que por alguna razón no han querido vacunarse o no han podido vacunarse, se acercan y salgan de eso de una, con una dosis. Buenísimo, vacúnate de una, listo y ya, como quien dicen, listo y fuera. Doctor Fernández, ¿cómo serán distribuidas estas vacunas y para qué población estarán dirigidas? Sí, mira, hemos decidido por donación, como anunció el señor presidente, 2.5 millones de vacunas, de las cuales 1 millón va a ser para las personas que habitan en municipios de menos de 10.000 habitantes y el resto para capitales y cascos urbanos para esta estrategia de vacuna de una, pero específicamente para los mayores de 50 años o personas que estén en mi vacuna. Doctor, bueno, ya que lo tenemos acá, vamos a aprovechar para preguntarle sobre la dosis Pfizer en los mayores de 12 años. En los mayores de 12 años, ¿cómo ve eso? Nosotros recientemente abrimos la etapa 3, para incorporar a las personas de 12 a 15 años, a los niños de 12 a 15 años que tuvieran patologías crónicas. En estos niños ya tenemos autorización para la utilización de la vacuna de Pfizer, pero es probable que otros biológicos también se puedan utilizar en estos grupos. En general, los estudios muestran una buena seguridad y eficacia en los niños y adolescentes, y por lo mismo creemos que es una buena estrategia. Los niños de 12 a 15 años sanos están incluidos, pero en etapa 5. Hay una... Sí, doctor Julián. Hay una gran preocupación mundial a raíz de las variantes Delta y Delta Plus. ¿Ustedes no han pensado, el gobierno nacional, digamos, y usted como director de epidemiología y demografía, en tomar nuevas medidas restrictivas en los aeropuertos, al menos pedir alguna prueba para poder ingresar a nuestro país? Mira, la evidencia científica indica, más allá de las razones políticas que ha llevado a algunos países a imponer cuarentenas y pruebas de PCR, que la capacidad de contención de las pruebas de PCR en vuelos internacionales es bastante limitada. ¿Por qué? Porque las pruebas pueden tener falsos negativos, porque las pruebas pueden aplicarse fuera de la ventana, porque las personas pueden infectarse justo después de aplicarse la prueba, porque muchas veces es muy difícil garantizar la veracidad del examen que certifique la prueba. Esta discusión la tuvimos ya hace algunos meses y aplica para esta circunstancia en donde aparece otro linaje que parece que es más contagioso. 93 países en el mundo que aplicaron esta medida no han podido contener la llegada de la variante Delta, incluyendo grandes potencias. La variante Delta se ha expandido en Gran Bretaña muy rápidamente, siendo que este país tenía estas medidas restrictivas y la evidencia científica internacional indica que esto de tener algún efecto es contenerlo algunos días y el costo social de hacerlo es muy alto. Entonces yo lo que creo y lo que considera más bien el comité asesor, porque estas son decisiones colegiadas, es que definitivamente tenemos que primero mantener las medidas de autocuidado, distanciamiento físico y uso de tapabocas. Segundo, nosotros hacemos seguimiento tras el Centro de Contacto Nacional de Rastreo a viajeros para tratar de buscar viajeros sintomáticos, detectarlos y aislarlos. Y tercero, muy importante, la vacunación. La mayoría de vacunas que se han evaluado contra las variantes Delta han mostrado una muy buena eficacia y efectividad contra esta variante y contra otras variantes. Pues, aparentemente, vacunas como AstraZeneca podrían tener una reducción, pero quiero ser muy enfático, leve de la eficacia con respecto a la que tienen contra los linajes, pero sigue siendo efectiva. También estamos viendo a nivel internacional en Israel que los casos de variante Delta son más contagiosos, pero no incrementan hospitalización y muerte. Entonces lo que tenemos que continuar es vacunando y mantener la aceleración de la vacunación.
Así es, doctor Fernández, pues clave la vacunación, clave que las personas vayan a vacunarse para que sigamos en esta lucha contra el COVID-19. Pues doctor Julián Fernández, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, gracias por acompañarnos hoy en De qué se habla a las 7. Gracias, y ayúdanos con la estrategia vacunante de una, a convencer a todos que vayan y salgan ya de eso para protegerse a sí mismos y proteger a los demás. Gracias. Vacúnate de una, es un compromiso, una responsabilidad social que tenemos todos. Nosotros no seremos quien les diga que se vacunen, pero ustedes sí les pedimos que se informen, que vayan y recurran, investiguen un poquito para saber y darse cuenta que esto es lo único que hay por ahora, que es una responsabilidad de todos. Vamos a nuestra segunda pausa. Recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos con De qué se habla a las 7. Empezamos nuestro tercer bloque con música. Hablamos ahora del nuevo lanzamiento del maestro Tito Nieves junto a David Cada. Fiesta es su nombre y llega para alegrar los hogares de todos. Siempre nos ponen música que casi que nos hacen parar de la silla a bailar. Este nuevo sencillo es un tema que habla de la paz, de la alegría y del amor en un momento clave donde la humanidad ha pasado por mucho, pero mucho dolor. Según Tito Nieves, con esta canción quiere traer energía positiva y, por supuesto, poner a vibrar los corazones de sus seguidores. Escuchemos un poco y dejémonos contagiar. Espectacular esta canción de Tito Nieves. Y ahora cambiamos de tema. El presidente Iván Duque Márquez anunció que el próximo 20 de julio se presentará ante el Congreso el proyecto de protección y estabilidad social. Mientras tanto, se prorrogó el programa Ingreso Solidario hasta finales del mes de agosto para apoyar a las familias mientras se tramita dicho proyecto. Durante estos meses, Daniela y televidentes, el Ingreso Solidario pagará los giros 16 y 17. Esa podría decirse que fue la extensión adicional ratificada en el Gobierno Nacional. Asimismo, en Prosperidad Social pues recomiendan a los beneficiarios estar pendientes de las fechas y demás disposiciones. Para hablar sobre este proyecto se conecta con nosotros Pierre Eugenio García, subdirector general de Programas y Proyectos de Prosperidad Social. Buenas noches y gracias por acompañarnos en De qué se habla a las 7. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Bueno, subdirector García, antes de explicar o antes de empezar, vamos a explicar el nuevo anuncio del Gobierno Nacional. Cuéntenos cómo se creó este ingreso solidario y a quiénes viene beneficiando. Bueno, pues el ingreso solidario es un programa estrella del presidente Duque para atender las necesidades sociales y económicas que surgieron a raíz de la pandemia del COVID-19. En marzo de 2020, cuando se empezaron a medir las cifras de pobreza monetaria, un aumento en el desempleo y se empezó a notar la dificultad que tenían las familias colombianas para poder sufragar sus gastos, el presidente Duque tomó la decisión de crear un nuevo programa de asistencia social, una transferencia monetaria o subsidio, como lo conoce la Colombia en general, que se llama Ingreso Solidario, y a partir de marzo del 2020 se empezó a girar 160.000 pesos a un poco más de 3 millones de familias a lo largo y ancho del territorio colombiano. Este programa, desde marzo de 2020 a la fecha, ha ejecutado 15 pagos. En este momento estamos haciendo el pago número 15, desde el 29 de junio al 9 de julio. Importante que los televidentes tengan esas fechas claras. Ya pueden ustedes salir a reclamar, los beneficiarios, este programa, este pago número 15 de ingreso solidario, y como usted bien lo dijo, el presidente de la República anunció que se aseguraron los recursos para pagar el pago 16 y el pago 17 del programa de ingreso solidario, que corresponden a los meses de julio y agosto. Pero el anuncio no termina ahí. Ahora que viene una discusión en el Congreso de la República, muy seguramente va a poder asegurarse el programa para 2021, pero eso tendrá que ser producto de la discusión en el Congreso de la República. Sí, subdirector García, ¿cuáles son los mecanismos para seguir recibiendo este ingreso solidario? ¿Qué deben hacer? Bueno, los beneficiarios ya están en las bases de datos, un cruce entre el SISBEN 3 y el SISBEN 4, y quienes vienen recibiendo este subsidio, esta transferencia monetaria,
podrán seguir cobrándolo de la manera que lo hacen a través de las sucursales bancarias y los operadores financieros. Esto se activa en unas ventanas de tiempo. Para este pago número 15 está entre el 29 de junio y el 9 de julio la posibilidad que los beneficiarios se dirijan a los operadores financieros para retirar los 160.000 pesos a que tienen derecho. También vale la pena anunciarle que para algunos beneficiarios que no pudieron acceder o cobrar el beneficio en meses anteriores, tendrán las cuotas acumuladas y podrán recibir este dinero, y se están haciendo unos desbloqueos adicionales para que en las cuotas del pago 16 y 17 los colombianos también puedan seguir beneficiándose de este ingreso, que es un apoyo muy importante para que 3 millones de familias en Colombia puedan sufragar sus gastos en este momento de necesidad económica. Subdirector, usted habla de 3 millones de familias. ¿En este momento se contempla ampliar, digamos, la llegada con este subsidio a más personas? Y si es así, ¿dónde esas personas, esos nuevos ciudadanos, pueden ingresar y acceder a este tipo de beneficios? En estos momentos estamos trabajando sobre la plataforma de los 3 millones de colombianos que ingresaron desde marzo de 2020, pero es importante anunciar que Prosperidad Social, que es la entidad encargada de hacer este tipo de transferencias monetarias, tiene 5 programas para atender a diferentes poblaciones del país, población en pobreza extrema, población vulnerable, y entonces si no es a través de ingresos solidarios, lo hacemos a través de programas como Colombia Mayor, programa de Familias en Acción, la devolución o compensación del IVA, como conocen los colombianos, y el programa de Jóvenes en Acción. Ahí nosotros llegamos a un poco más de 8 millones de familias y son todas las herramientas que tiene el Estado colombiano para poder atender a las poblaciones vulnerables con transferencias monetarias que llegan directamente a cada uno de esos beneficiarios u hogares en Colombia. Doctor, pero por ejemplo hoy o esta semana una persona perdió su empleo, no tiene ingresos en este momento. Usted entiendo que me habla de la gama de ayudas y subsidios que tiene el gobierno nacional, pero estas personas que hoy han perdido su empleo, por ejemplo, después del paro nacional, quebraron, etcétera, estas nuevas personas que quedan, digamos, en el aire sin esos subsidios, ¿qué hay para estas personas? No, nosotros tenemos en Ingreso Solidario un cruce de la base de datos entre el SISBEN 3 y el SISBEN 4, y son bases de datos que ya venían cargadas desde el año 2020 en un ejercicio que se hizo inicialmente con el Departamento Nacional de Planeación. Las personas que hoy empiezan a tener esas dificultades económicas no son las que están incluidas en el programa de Ingresos Solidarios, sino las personas que ya venían, según los indicadores de pobreza monetaria, focalizados por los programas de DNP. Doctor García, ¿y qué mejoras o qué avances traería este proyecto de protección y estabilidad social a diferencia del plan que ya existe? Bueno, pues vamos a tener mucho seguimiento a las presentaciones que va a hacer el ministro de Hacienda. Entiendo que en los próximos días van a haber más y más foros en los cuales le va presentando a los colombianos qué viene en este programa. Esperamos la radicación también del texto para conocer cada uno de los artículos que presentan el Congreso de la República, pero lo que sí sabemos es que el presidente de la República tiene una clara decisión de sostener un paquete de ayuda social para los colombianos, de robustecer los programas como Ingreso Solidario. Estamos haciendo un cruce para seguir puliendo las bases de datos para asegurarnos que los ingresos, que los subsidios le lleguen a los colombianos que más lo necesitan. Y también aprovecho para anunciarles, es un mensaje muy importante para muchos televidentes, y es que estamos haciendo la fase 4 de Familias en Acción, otro gran programa de asistencia social, donde un poco más de 2 millones de colombianos reciben mes a mes, cada 2 meses, ayudas para solventar sus gastos y con unos condicionantes para estar seguros que sus hijos de 0 a 6 vayan cumpliendo con unos indicadores de salud, o sus hijos de 6 años en adelante tengan una permanencia en las entidades de educación básica, media y alta. Y entonces ahí vamos a hacer un trabajo para pasar de 2 millones de beneficiarios a 2.4 millones de familias en Colombia, con un esfuerzo adicional para poder focalizar a más familias en condición de vulnerabilidad, de pobreza extrema, madres gestantes, menores con discapacidad. Hay todo un trabajo para poder llegar a cada día a más colombianos. Le doy una cifra para que tengan el contexto. El gobierno del presidente Duque, a través de uno de los 5 programas de transferencias, Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, compensación del IVA o Colombia Mayor,
llega a 8.4 millones de hogares, cuando en Colombia hay un poco más de 14 millones de hogares. Quiere decir que más de la mitad de los hogares en Colombia reciben ayuda de uno de esos programas que se ejecutan a través de Prosperidad Social. Subdirector, ya que usted nos habla de 8,4 millones de hogares, exactamente en qué regiones, digamos, hay la mayor cantidad de programas que ustedes destinan desde el Gobierno Nacional? Pues para mí es de verdad un orgullo estar como subdirector de Prosperidad Social, porque una vez dentro de esta entidad puedo realmente constatar varias cosas. Primero, la clara decisión del presidente Duque de invertir en lo social como ningún gobierno lo había hecho antes. 2, que son programas que realmente cambian vidas. 3, que Prosperidad Social en efecto es la entidad más cercana a los colombianos. Y 4, para contestar su pregunta, que tenemos cobertura de la totalidad del territorio colombiano. Todos los municipios del país reciben los programas y asistencias de transferencias monetarias, tanto condicionadas como no condicionadas. En cada rincón del país hay un aporte de prosperidad social para las familias vulnerables de Colombia. Pues estaremos atentos a este nuevo proyecto. Pierre Eugenio García, subdirector general de Programas y Proyectos de Prosperidad Social, gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 7. No, a ustedes muchas gracias y insistir a los televidentes, Ingreso Solidario, está listo el pago entre el 29 de junio y el 9 de julio próximo. El programa de Colombia Mayor también está listo el pago para que puedan ir los beneficiarios a cobrar el subsidio entre el 29 de julio y el 29 de junio y el 13 de julio. Muchas gracias. Pues llegó la hora de hacer un repaso. Vamos por nuestra actualización informativa con los periodistas de RTVC Noticias. En entrevista con RTVC Noticias, la subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se refirió a las fallas que hubo en el jardín infantil en Medellín, en donde, recordemos, lamentablemente fueron abusados sexualmente 14 niños. También se refirió a un nuevo informe de medicina legal que revela que en lo que va de este año, más de 50 niños han sido abusados sexualmente estando bajo custodia del ICBF. En breve les entregamos más detalles. Actualizamos noticias en Bogotá porque hoy se llevaba a cabo una mesa de diálogo entre el distrito y jóvenes de la primera línea. Sin embargo, estos jóvenes se levantaron de la mesa de diálogo debido a la no asistencia de la alcaldesa Claudia López. Ella en su cuenta de Twitter manifestó que lamenta que los jóvenes no hayan accedido a este diálogo y que continuará dispuesta a que se sigan presentando todas estas demandas que ellos exigen al distrito. Información que ampliaremos, por supuesto, en nuestra emisión central de las 8 de la noche. Actualizamos noticias en salud. Colombia recibió las 2,5 millones de dosis de vacunas Janssen que donó el gobierno estadounidense, que serán destinadas para regiones apartadas y ciudades principales. Con esto, a la fecha, Colombia ya ha recibido cerca de 28 millones de dosis contra el COVID-19. Ampliación de toda esta información en nuestra emisión central. Los esperamos. Buenas noches, a esta hora actualizamos las noticias de orden público. Según el último reporte que entregó Medicina Legal, los homicidios en el país aumentaron un 27%. Las ciudades con mayor número de casos fue Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cartagena. Esto en comparación al año 2020 entre los meses de enero y mayo. También aumentaron los suicidios y la violencia sexual. Más detalles de esta información en nuestra emisión central. Pues los invitamos a quedarse con el desarrollo de estas y otras noticias en nuestra emisión central. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, José. Claro que sí, que tengan una feliz noche y por supuesto nos vemos el próximo domingo en De Qué se habla fin de semana. Chao.